Muy buenos días, nos encontramos con la doctora Lisbeth Acorda Cifuentes. Ella es una destacada gastroenteróloga. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de los pólipos y el cáncer de colon. Doctora, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué nos puede usted decir con relación a los pólipos? Los pólipos son lesiones por una alteración en la mucosa del colon, un crecimiento anormal, para que los pacientes a veces me entiendan, digamos que es similar a como si fuera un lunar, ¿no? Para que me entiendan, son lesiones pequeñitas que a veces pueden ir creciendo durante el tiempo. Estos pólipos me comenta que se forman ¿en qué parte del intestino? Realmente los pólipos pueden salir en cualquier parte del tubo del tracto digestivo, ¿no? Esófago, estómago, pero los que más nos preocupan son justamente los de colon, por el riesgo de estas lesiones vayan a cáncer de colon, ¿no? Correcto. Lo que también me puedo entender es que hay tipos de pólipos. Sí, realmente nosotros hacemos el diagnóstico de los pólipos y es un diagnóstico endoscópico, ¿no? El tipo de pólipo lo va a definir la biopsia, o sea, la extirpación de estas, ¿no? Y de eso nosotros decidimos qué tipo de tratamiento vamos a ofrecer al paciente, le hacemos seguimiento para ver cuáles de estos pólipos pueden llegar a ser un cáncer de colon y cuáles de estos no, cuáles serían benignos, podríamos catalogarlos como benignos. O sea, hay una relación directa entre pólipos y cáncer de colon. Sí, es una relación directa, por eso nosotros mismos decimos, ¿no? Pólipo visto, pólipo extraído por el riesgo de cáncer de colon, ¿no? Que a veces el paciente se pierde, ya no viene el seguimiento, 3-4 años y termina siendo un cáncer de colon a veces, ¿no? Qué terrible, ¿no? Dígame, ¿y cuáles son los síntomas para detectar los pólipos en estos casos? Lamentablemente no da síntomas, ¿no? Como hablamos de lesiones pequeñitas, la gran mayoría de pacientes no tienen síntomas y a veces uno descubre el pólipo en un chequeo, en una colonoscopía o algún examen que uno hace de rutina o de screening o por otra cosa, ¿no? Cuando ya hay síntomas estamos hablando de lesiones más grandes, más groseras, a veces que ya necesitan otro tipo de tratamiento, ¿no? Dentro de los síntomas que podría presentar un paciente, podría ser sangrado rectal, heces con sangre, o a veces alteración de la defecación, ¿no? Pacientes que usualmente evacuaban 1 o 2 veces al día empiezan a notar cambios en el patrón evacuatorio, de repente estreñimiento, algunos diarrea, alternan entre uno y otro. Es ahí cuando a veces acuden al médico, ¿no? Ah, es ahí cuando recién acuden. Cuando sí, es muy poco los que vienen a hacerse un chequeo de rutina. Correcto. La gran mayoría viene por un síntoma. La gran mayoría viene a la consulta por síntomas. Por lo tanto, me invita a pensar que hay factores de riesgo. Claro, se dice que hay factores de riesgo para el cáncer de colon. Uno de los más importantes y lo que hay que tener más en cuenta es el riesgo familiar. O sea, este tiene un riesgo familiar. Se dice que pacientes que tienen antecedentes familiares, su papá, su mamá, sus abuelos, sus familiares de primer grado, que han tenido cáncer de colon, son más propensos a tener esta enfermedad, ¿no? Tienen mayor riesgo. Es en ellos en donde se debe ahondar en la búsqueda y por eso es que el chequeo empieza incluso más temprano que en cualquier otro tipo de paciente. Correcto. Tengo entendido también que la edad es un factor importante y los mayores de 50 años. Sí, verdad? Más de 50 años tienen más riesgo, ¿no? Más de 50 años tienen más riesgo para sufrir de cáncer de colon y en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, como ya hemos dicho, el chequeo se debe empezar a los 40, incluso 10 años antes. Incluso se dice en algunos casos que si el cáncer de colon familiar fue de un paciente joven, el chequeo se debe empezar 10 años antes del evento del familiar más cercano. Es decir, si el familiar tuvo cáncer a los 40, que hay pacientes, el chequeo en el familiar cercano debe ser a los 30. Así se debe estipular, ¿no? Así no tenga síntomas, por eso es como un chequeo, ¿no? Claro, porque los pólipos son asintomáticos. Son asintomáticos, o sea, lamentablemente no da síntomas. O sea, cuando el paciente recién se da cuenta ya es un poco tarde. Probablemente ya no es un pólipo y es un cáncer de colon, claro, o sea, ya pasó. Se dice que del pólipo hasta el cáncer pasan aproximadamente 5 a 10 años. Entonces son 5 años de periodo asintomático hasta que el paciente debuta con un sangrado y viene a la consulta, ¿no? O sea, la idea es prevenir. La idea es prevenir y el diagnóstico precoz. Es mucho más fácil tratar un pólipo que puede ser extirpado de vía endoscópica, sin cirugía, sin necesidad que el paciente tenga que hospitalizarse, procedimiento sencillo y sin muchas complicaciones, a que pues venga el paciente ya con una tumoración de 3-4 centímetros cuando ya el tratamiento cambia totalmente, ¿no? Doctora, qué interesante conversar con usted el tema de pólipos y la relación que existe al cáncer de colon. Sí. Doctora, ¿dónde la podemos ubicar usted? A mí me pueden ubicar aquí en el consultorio en Panendoscopy, en Horacio Urtiaga 476 Jesús María. Los teléfonos es el 423-3485 y mi celular el 99-3489-611. ¿Y acá en Panendoscopy, en qué días y horarios, doctora?
Generalmente los miércoles y jueves en la mañana, de aproximadamente 10 de la mañana a 1 o 2 de la tarde, y los demás días dependiendo de la cita, ¿no? Correcto. Previa cita, no hay problema. Doctora, muchísimas gracias por Gracias su a ti. entrevista. Una vez más, estamos acá con la doctora Lisbeth Acorda, tratando el tema de pólipos y cáncer de colon. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias.